Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 1 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es No sois vuestros. Y la cita la encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde el apóstol Pablo nos pregunta lo siguiente. ¿O no sabéis que no sois vuestros? Oremos. Padre amado, qué concepto tan difícil de no solamente aprender, pero también de aceptar. Reconocemos que hemos nacido en una postura idólatra, en rebeldía, en enemistad contra ti en nuestra mente, pensando que somos dueños de nuestra propia vida, pensando que tú nos has dado exactamente eso, como una vida para hacer lo mejor que podamos y hacer lo que querramos y que intentemos lo mejor que podamos vivir, pero realmente no es así. Fuimos vendidos a esclavitud del pecado, de hacer lo que queríamos hacer, y ahora tú nos has librado a aquellos que hemos sido justificados en tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos entonces a entender y a vivir bajo esta realidad de que no somos nuestros propios dueños. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo y para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús, lo hagas así en nosotros. Amén y amén. Bueno, el concepto de que no somos nuestros propios dueños, el concepto de que tenemos dueño. Esto es parte del plan de redención, esto es parte de entender que hemos sido salvos, no solamente para ir al cielo, como muchos de nosotros tenemos un concepto tan como superficial de lo que significa la salvación, puesto que no estudiamos y no entendemos realmente que Dios se ha dado a conocer a través de un plan maravilloso, un plan profundo y majestuoso llamado redención, que tiene muchísimas facetas que si nosotros nos pusiéramos a estudiar, realmente conoceríamos más y más y más a nuestro Dios. Pero bueno, suficiente con decir, al menos por hoy, a través del devocional, lo que el apóstol Pablo nos dice, que no somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos, y él lo pone en pregunta. ¿Acaso ustedes no saben que han sido comprados por la sangre del Cordero y que no se pertenecen? ¿Acaso no lo saben? Evidentemente, a la carta a los Corintios era una carta de disciplina, de exhortación, pues había mucho desorden y mucha carnalidad en esa iglesia. Entonces, Dios quiere separar quiénes son los suyos realmente a través de una vida santa. Cuando hay una santificación, esto verifica que realmente hemos sido justificados, que hemos nacido de nuevo y por ende entendemos que hemos sido libres del pecado para obedecer a la justicia. Entonces, empieza así el devocional. Dice, para el hombre o la mujer que sean íntimamente conscientes de los sufrimientos de Cristo y que los compartan, no existe tal cosa como vida privada, ni lugar donde esconderse en el mundo, ¿verdad? Nosotros entendemos que vida es solo con Cristo. El resto, todo significa muerte. No vivimos como una vida de religión privada, de domingo o de cuando estamos en un estudio bíblico. Ahí estamos hablando de las cosas de Dios, pero fuera de ahí, en el trabajo, en la casa, con mis amigas, en la playa o en el gimnasio, entonces esa es nuestra vida. Por supuesto que Dios tiene que entender, incluso debe contentarse con que ya le hayamos dado parte de nuestra vida. Bueno, evidentemente esa es una manera errónea, una manera completamente de tinieblas de forma de pensar. Entonces el hermano Oswald Chambers, que tanto bien nos hace, dice, Dios hace pública la vida privada de sus hijos. Y yo diría, sacándonos del reino de las tinieblas y más bien colocándonos por gracia
mediante la fe, en el reino de la luz, el reino de su Hijo, donde todo se hace a la luz del día, nadie se oculta, todo el mundo lo hace en forma transparente para que la gente sepa que nuestra vida le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces, repito, Dios hace pública la vida privada de sus santos y la divide convirtiéndola en un camino, sí, dividida, porque en un camino Él se comunica con el mundo a través de este Hijo redimido, ¿verdad? Y por el otro camino, el redimido está cerca de su Señor, ¿no es cierto? Es decir, obviamente todo parte en que hemos sido reconciliados con Dios y Dios, aunque nos mantiene en una forma íntima, cerquísima de Él, le pertenecemos, estamos en su mano, nadie nos puede sacar, estamos garantizados de que vamos a llegar a la gloria con Él, sí, pero aún nos mantiene aquí en el mundo porque Él nos va a usar a nosotros para compartir el Evangelio y no solo eso, sino para que las personas puedan físicamente ver una vida de gracia, una vida cambiada por el poder del Evangelio. Amén. Dice, ningún ser humano es capaz de soportar esto, digamos, estar conectados con Dios y todavía estar aquí en el mundo, a menos de que esté identificado con Jesucristo. No somos santificados para nosotros mismos. ¿Ven? Dios no nos ha sacado de la esclavitud del pecado para que sigamos viviendo para nosotros mismos, no. Somos llamados, más bien, a una intimidad con el Evangelio, que es la persona y la obra del Hijo de Dios, ¿ya? Y cuando esto sucede, que estamos identificados con el Evangelio y es nuestro mensaje y sabemos que es el único mensaje que tiene poder para salvar, entonces muchas veces nos suceden cosas que parecen no tener nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ahora llenos de su Hijo en los negocios de nuestro Padre y por ende nosotros también tendremos que sufrir aflicciones, sufrir rechazos, como le sucedió a nuestro amo. Jesús dijo que el siervo no es mayor que el amo, el estudiante o el discípulo no es mayor que el maestro. Si esto me sucedió a mí, dijo el Señor Jesús, ustedes han de esperar que les suceda a ustedes si es que realmente son mis discípulos y están permaneciendo en mi palabra. Dice, pero Dios está llevándonos a la comunión consigo mismo. Este es el propósito, ¿verdad? Él está trayéndonos de regreso a casa, se puede decir. Acuérdense lo que Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén, donde Dios se paseaba en el huerto, en ese santuario, había comunión con Dios. Dios restauró eso a través de Jesucristo, Dios encarnado. Recuerden que Jesús es la palabra, el Logos, que se encarnó, como dice Juan capítulo 1, versículo 14 específicamente. Dios tabernaculó con nosotros para podernos regresar, restaurar a una comunión directa, una comunión propicia, una comunión de reconciliación con nuestro Creador al punto de adopción. Entonces, dice el hermano Oswald Chambers, dejemos que Dios actúe como Él quiere. Dice, si rehusas, dejarás de tener valor para Dios en su obra redentora en el mundo, convirtiéndote más bien en un estorbo y piedra de tropiezo. Qué gran tristeza de que Dios haya hecho tanto por nosotros y que nosotros nos rehusemos a hacer algo tan pequeño por Él, que es confiar en Él a pesar de lo que tengamos que pasar en este mundo temporal. Como Pablo dijo que las cosas que vivimos aquí, las aflicciones, no son dignas, no serán dignas de comparación con la gloria que será revelada cuando Jesucristo venga por nosotros. Imagínense. Entonces, con razón dice Pablo, ¿o no sabéis que
¿no sois vuestros? Continuando, lo primero que Dios hace es fundamentarnos sobre la cruda realidad de quiénes somos, ¿verdad? Y quiénes éramos. Y hace esto hasta que abandonemos el afán de nuestros intereses personales y alcancemos la sumisión completa o absoluta a su camino para el propósito de su redención. ¿Ok? Nosotros, tristemente, tomamos tanto tiempo en ir soltando y soltando nuestros propios intereses. Por mucho tiempo, aun cuando somos salvos, pensamos que Dios está como aquí en el mundo para lograr nuestros intereses ahora que nosotros ya estamos, vamos a decir, reconciliados con Él, pero no es así. Dice, ¿por qué imaginamos que no deberíamos experimentar quebrantamiento de corazón? A través de un quebrantamiento de corazón, dice, a través de este portal o a través de esta puerta o este camino, Dios nos abre vías de comunión con su Hijo, porque esto es lo que Dios está haciendo, trayéndonos al Hijo, porque el Hijo nos trajo al Padre. Dice, la mayoría de nosotros se derrumba al primer golpe de dolor. Nos sentamos en el dintel del propósito de Dios a las orillas del mar, es decir, y nos entregamos a una muerte lenta a través de la autocompasión. Mira, pobrecita, yo, mira, pobrecito, yo. Y toda la pretendida simpatía cristiana que recibimos por parte de los demás, aquellos que vienen a ayudarnos con su simpatía, no hace más que meternos aún más en nuestro lecho de muerte. Muchos pensamos que necesitamos hermanos que sean compasivos y misericordiosos y que cuando estamos quejándonos de las cosas que Dios permite en nuestra vida, que nos traigan una palabra de aliento. Lo que no saben y lo que no sabemos nosotros es que esto nos puede hacer un daño inmenso poniendo como estorbo y haciendo más largo el camino a nuestra muerte. ¿Qué muerte? La muerte de nuestro yo, la muerte de que yo soy dueño de mi vida, yo merezco, yo sé mejor que Dios, en mi vida, yo lo voy a hacer, yo voy a servir a Dios, yo le voy a dar a Dios de lo mío. Todo esto debe morir y tiene que morir. El proceso no tiene que ser tan largo como lo hacemos nosotros, ni tampoco nos tenemos que volver un estorbo y una piedra de tropiezo para nuestro Señor. ¿No sois vuestros? ¿No sabéis que no sois vuestros? Nos recuerda el apóstol Pablo, pero es el Espíritu Santo el que habla con los hijos de Dios, recordándonos que no nos pertenecemos, que hemos sido comprados a sangre, por sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Amén. Dice, pero Dios no actúa así, es decir, Él no actúa alimentando nuestra autocompasión. Más bien Él hace algo sumamente compasivo y sumamente misericordioso. Él dice que acude a nosotros con la mano traspasada de su Hijo. Es decir, nos recuerda el costo de nuestra libertad, pero lo hace para decir, entra en comunión conmigo por medio de las manos traspasadas de mi Hijo por ti, ¿verdad? Él dice, levántate y resplandece en base a esta realidad. Si Dios puede cumplir entonces sus propósitos en este mundo a través de un corazón quebrantado, un corazón que no, no recibe lo que tiene que recibir, lo que quiere recibir, y luego se da cuenta que a veces hasta recibe lo que no viene directamente hacia uno mismo, sino que por el mismo evangelio,
por el mismo hecho de que estamos parados en la verdad absoluta, que no es nuestro mensaje. La verdad absoluta no nos corresponde a nosotros, sino que más bien lo que se nos ha dicho, decimos, igual que Jesús. Él dijo, mi doctrina no es mía, yo vengo enviado por el Padre a comunicar la verdad. Igualmente hacemos nosotros. No es que yo tenga la verdad absoluta, sino más bien que yo he reconocido que Jesús es la verdad absoluta. Entonces, ¿por qué no le damos más bien gracias a Dios por quebrantar nuestro corazón si es necesario para que estemos más cerca de Cristo, identificados verdaderamente con Él y que de paso alguna persona en el mundo pueda ver el poder de Dios a través de la gracia que se nos es dada por el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor? Bendito sea Dios, quien amó tanto al mundo, que envió a su unigénito para vivir la vida que nosotros jamás pudiéramos haber vivido. ¿Verdad? Jesús nació bajo la ley, sin embargo, habiendo sido tentado en todo, jamás pecó, porque Él siempre prefirió la voluntad de su Padre antes que su voluntad, ¿verdad? Entonces, obviamente, las dos voluntades eran lo mismo, porque sabemos que habiendo visto al Hijo, hemos visto al Padre. Pero no podemos olvidar que Jesús es verdaderamente hombre. Él verdaderamente tomó un cuerpo y él verdaderamente tenía una naturaleza humana, no una naturaleza pecaminosa, pero sí una naturaleza humana, la cual se sometió en obediencia a su Padre, habiéndolo sufrido todo por nosotros. Entonces, somos nuestros propios dueños para hacer con nuestra vida lo que queremos. Incluso a veces podemos disfrazarlo religiosamente como decir, ok, bueno, yo voy a sacar un tiempo de mi vida para servir a Dios. Es que nada de tu vida te pertenece y nada de mi vida me pertenece. Y el dinero que tienes en tu bolsillo y en tu banco no te pertenece, ni siquiera el 90% con que tú crees que te quedas